Así es, amigos enllantados, así como ya lo pudieron escuchar en este programa número 25 de En Cuatro Llantas. 25, ¿no? 25. Ya casi llegamos a los años que tiene el Beto en programa. Casi. Casi. ¡Jovenazo! Como te ves, me vi. Y como lo ves, te verá. ¡Hijo, no! Pero bueno, así es, amigos enllantados, estaremos hablando de las gasolinas, de cómo se creó la gasolina, de por qué se creó, etcétera, etcétera. Este es un tema bastante complejo. Es un mundo completo, la verdad, y es un tema importantísimo, extensísimo y todo lo que termine enísimo. Así es, sin este combustible que tenemos ahorita, no tendríamos la oportunidad de manejar nuestros queridos automóviles a gasolina. Así es, este líquido es tan, yo creo que en estas épocas es tan vital como el agua. Pero quédate con nosotros, amigo enllantado. Bienvenidos al programa número 25 de En Cuatro Llantas. ¡Comenzamos! A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Bueno, no me gusta mucho el reggaetón, pero... Ay, si te la sabes. ¿Y qué tal en un antro, mi RJ? Este güey ya se la saboreó. Sí. RJ, no chingues, apunta para otro lado. Llegó la hora de ponerte en cuatro. Ah, pues ¿qué pasó? En Cuatro Llantas, Ah, el podcast donde encontrarás todo lo que necesitas saber de tu automóvil. comenzamos. Efectivamente, amigos enllantados, bienvenidos a un nuevo programa de En Cuatro Llantas. Recuerden que estos programas los hacemos pues con todo el cariño, con todos los ánimos para llevarles a ustedes la mejor información, todo lo que necesitan saber, todo lo que ustedes quieren saber de su automóvil. Y una parte muy importante de conocer su automóvil es saber los orígenes, de dónde vienen y hacia dónde van todos los elementos y tecnologías que los componen. Así es, yo creo que pues obviamente sin el combustible no funciona nuestro automóvil y es importante ver lo que es, ver todo lo que este valioso líquido, y vaya que ahorita está valiosísimo, lo que todo nos puede entregar y lo que nos va a entregar en un futuro. Así es, este es un líquido, bueno, no un líquido, un combustible líquido más bien, que pues poco a poco siento que va a ir desapareciendo un poquito más su existencia por los contaminantes que este emite, pero vamos a platicar en este programa de cómo llegó a ser el combustible que conocemos actualmente. Y que ha durado años en funcionamiento y que va a seguir durando y sí, seguirá. No ha tenido grandes cambios además. Así sobre todo esa parte, ¿no? Que ha tenido una evolución digna, la verdad es que digna de ser contada, o sea, desde que prácticamente era, pues ahorita lo vamos a ver más adelante, un desecho de lo que es el aceite de dinosaurio muerto llamado petróleo. Y toda esa evolución, toda esa refinación técnica que lo ha llevado a ser lo que es hoy día. Bueno, pero ya no nos la trabes más. Mejor cuéntanos, ¿cómo es que se inició el combustible, mi RJ? Bueno, primero que nada, y esto es un tema que pues, a muchos les interesaría saber, supongo, que es ¿por qué la gasolina se llama gasolina? Primero, el significado. Exactamente. Ok. Bueno, la gasolina básicamente es una palabra compuesta, gasolina. Viene en tres partes, lo que es gas, combustible, o sea, un término para nombrarla. Y luego viene el ol de petróleo o de aceite. Y luego viene lo que es la parte de ina. Este es un término muy técnico que viene de la rama de la química orgánica, para quien recuerda sus clases de secundaria. Nadie, güey. Nadie. Nadie las quiere recordar, ¿eh? Bueno, mi secundaria estuvo chida, pero bueno. El chiste es que esta parte de ina significa que es un hidrocarburo aromático. O sea, es un hidrocarburo que
está derivado de compuestos orgánicos. Y vaya que Que es aromático. qué aromático, qué rico huele. Ya sé, si no eres de los que llega la gasolina y... Ay. Pones bien mono después de andar trabajando rato con la gasolina. Ches drogos. Pero bueno. Y pues ya entrando un poquito más en tema. ¿Cómo se inicia esta parte de... o cómo se descubre la gasolina? Bueno, cuando se comienza a trabajar ya con lo que es el petróleo como tal, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pues empiezan a descubrir formas, o sea, originalmente el petróleo, pues nada más sacabas así el aceite y así como lo sacabas así lo usabas. Pero hubo gente que a base de experimentación, de análisis, de todo eso, descubrió que el petróleo se podía refinar, que se podía descomponer en distintos, principalmente combustibles, originalmente. No teníamos tanto la parte de plásticos ni de los otros derivados. Ok, todavía no se llegaba a ese punto. Exactamente, pero empezaron a ver que se podía aprovechar muchísimo más del aceite negro. Entonces se comenzó con lo que llamamos los procesos de refinación, que originalmente nada más era hervir el petróleo y que soltara ahí los gases. Los gases, los compuestos. El chiste es que originalmente la gasolina era un producto de desecho. Cabrón. O sea, era algo que después de hacer este proceso se desechaba. Pues sí, de hecho, o sea, la gasolina como tal era un residuo que quedaba. Estamos hablando de que con los procesos primitivos era menos del 20% de derivado que se obtenía. La mayoría de los derivados que se obtenían en aquel entonces eran los betunes, el chapopote y lo que es también el queroseno, que también es un combustible pero es más pesado que la gasolina. Y ya la gasolina era como un solvente, como lo que se sacaba ya de lo último, y no se aprovechaba. Caray. Y luego, RJ, ¿cómo se dieron cuenta que este compuesto o este desecho iba a servir para algo o que era algo muy importante? Bueno, cuando se comenzó el desarrollo de los motores de combustión interna, estamos hablando de 1870 y pico, con estos, bueno, con los famosísimos padres del automóvil, en especial el doctor Nicolás Otto, que es el que creó el ciclo de combustión. Que después les vamos a estar platicando de qué se trata. Así mero. Pues resulta que este producto de desecho era el que mejor se adaptaba al funcionamiento del motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque por ejemplo, circulaba mejor, se consumía más fácil, no se pegaba, dejaba menos residuos. Dejaba menos residuos, exactamente. Más limpio. Muy importante que en aquel entonces pues ahora sí que lo que le podíamos llamar el equivalente de los carburadores funcionaban mucho con lo que es la volatilización. Ok, como más en forma de gas. Exactamente, o sea, aprovechaban esa propiedad que tenía la gasolina de que se volatilizaba, que se evaporaba sola, para poder pues obtener para poder entrar a la cámara de combustión en forma de gas. Sí, bueno, fíjate que todavía veo que algunos sistemas vienen pensando o pensados en este tipo de principio, pero creo que en aquel entonces era más, como tú dices, más el gas. No existía tanto, pues, bombas de combustible como hoy las tenemos, algo que te inyecte el combustible como hoy lo vivimos, ¿no? Así es, de hecho, por lo que decía que era el equivalente a los carburadores, era porque eran unos dispositivos muy sencillos que nada más te ponían el producto en una charolita y dejaban que se evaporara y con eso entraba el motor. O sea, no era la gran refinación técnica que es actualmente. Sí, hoy es un pedo en la entrega de combustible. Y más lo de hoy. Ya. Y los sistemas modernos, bueno. Eso después también lo contamos. Y muy, muy latosos en algunos casos, ¿no? Ya ni me digas. Como vimos en unos inyectores hace poquito de un motorcito. ¿Cuáles? Perdón, no me acuerdo. De un camioncito que trajeron aquí al taller. Ay, sí, no. Hijos de una su plática súper. Era un problema. Era un problema en la entrega de combustible. La entrega de combustible hacia el motor ya hoy en día es un problema. Bueno, cuando fallan es un problema gigante que los mecánicos de verdad nos partimos el pinche queso para poder repararlos. Pero
a ver, mi RJ, ok, pues eran sistemas muy, muy sencillos y se empezó a utilizar gracias al ciclo Otto. Así es. O sea, al final se convirtió en un producto aprovechable. Ok, y era un residuo que a lo mejor tal vez duró años donde se desechaba. Pues no tanto que se desechara como tal. O sea, se utilizaba para otras cosas. Se utilizaba para limpieza, para dilución de otros compuestos o cosas. Para lo que se utiliza un solvente, vamos. Así es, era un solvente más, no era Algo un especial. combustible como tal. Sí, no se le daba valor de combustible. Total, la evolución de las gasolinas, contrariamente a lo que podemos llegar a pensar, se debe más a la industria aeronáutica, más que a la automotriz. ¿Esto por qué? Cuando se empiezan a desarrollar lo que son los motores de combustión para aplicaciones de aviones, pues esto estamos hablando desde los legendarios hermanos Wright, que utilizaron un motor de coche para su aeroplano, hasta ya lo que fueron los primeros aviones de pasajeros, que se puede decir que eran unas cosotas que cargaban a 3 personas. Entonces, bueno, se comenzó a investigar un poquito más porque el único problema que tenía este producto de desecho, que era básicamente de desecho, era que bajo ciertas condiciones y bajo ciertos regímenes de trabajo y todo eso, tenía el problema de que no causaba buena combustión. Lo que actualmente le conocemos como, bueno, en inglés le dicen knocking, nunca me he acercado bien al término en español, lo que lo podemos llamar detonación. Sí, es falla de detonación, que es lo que comentaba ahorita, los sistemas de hoy en día ya detectan cuando una gasolina es muy volátil, o sea, tienden a estarse, se puede decir, ¿cómo se llama la palabra? A estar modificando la entrega del combustible y estar modificando la densidad y todo para que te den el mejor rendimiento, ¿no? Así es, que te den la explosión que el motor necesita al momento en el que tú se lo estás pidiendo. Exactamente, entonces sí me imagino que obviamente con este compuesto tenían muchísimo problema en aquel entonces, como tú dices, sistema muy básico. Sí, eran sistemas muy básicos. Y así es que, perdón RJ, que de hecho en ocasiones llegaban a sobrecargar o a llenar de más pues ahora sí que el cilindro también, ¿no? Y hasta incluso, por ejemplo, por esta parte que era tan volátil la gasolina y se encendía tan fácil que la pura detonación podía destruir tu motor. Sí, yo conozco un amigo que se le quemó su coche así, ¿no? Porque no conocían el proceso adecuado de arrancar el coche después de que duró un tiempo detenido, ¿no? Bueno, eso también ya después lo podemos... vamos a ver un poquito más está adelante. Saliendo muchos temas aquí, pero sí, es lo que le comentábamos. El tema de la gasolina es súper extenso, es un mundo completo. Exactamente. Pero a ver, mi RJ, entonces ya supieron o ya lo empezaron a usar y todo. ¿Y cómo fue que la gasolina se hizo tan popular en todo el mundo? Bueno, pues esto fue, vamos a dar un enorme salto en el tiempo, más o menos como para los felices años 20, cuando pues el uso del automóvil se popularizó, también el uso de los aviones, que comenzaron los vuelos comerciales y las compañías aéreas. O sea, entonces, pues ya para todo utilizaba su motor prácticamente, incluso hasta para la generación de electricidad, ya decían, no, ¿sabes qué? El carbón ya no rinde, tenemos que usar mucho y podemos utilizar combustible líquido, usamos menos, se produce y consume la misma cantidad de energía y pues bueno, felices todos, ¿no? Así es, hasta para las motocicletas que recién se estaban inventando en aquellas épocas, aunque era poquita, ya ocupaban gasolina. Sí, o sea, que eran bicicletas con motor más que nada. Exactamente, pero es a lo que íbamos. Entonces, este desecho se empezó a hacer popular en todo el mundo. Sí, no, pues de hecho, o sea, se hizo muy necesario desde el momento de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando pues fue el boom de la aviación de caza, donde todos necesitaban aviones, necesitaban combustible para sus tanques, para su iluminación incluso, necesitaban gasolina para sus lámparas y toda esta parte.
Entonces, sí, o sea, tuvo un boom muy grande y fue donde comenzaron a ver que realmente necesitaba mejorarse ese producto, que se le empezó a meter ya pues bastante ingeniería. Así es, algo que a mí se me hace bastante interesante, mi RJ, es cómo se dio a conocer en todo el mundo. Porque ahorita cualquier cosa se conoce de lado a lado del mundo con las redes sociales y todo. Pero estamos hablando de los años 20. Y aún así se popularizó en todo el mundo. O sea, tuvo tal impacto que llegó hasta de continente a continente. Pero fue gracias a la guerra, ¿no? Pues sí. Porque veías que, cabrón, ese güey trae un avión y anda acá y obviamente robas, pues, no sé, robas los secretos y empiezas a ver o las personas también empezaron a ver. O lo tumbas y lo investigas. Sí, ¿no? O sea, Claro. desarrollaron su tecnología. Y pues Su bueno, ¿sí? ingeniería a la inversa, como Exactamente. dicen por ahí. Y pues bueno, ya llegando a esta época, los felices años 20, donde las distancias realmente se empiezan a cortar por toda la movilidad que ven que puede dar el automóvil y el avión. Entonces ya se empieza a tomar más en serio el tema de la gasolina. Porque antes, como decíamos, un producto de desecho, pero ahora ya habiendo una necesidad de lo que era, pues ya la movilidad, del uso del automóvil y de todo lo que esto conllevaba. Entonces también se tenía que mejorar en los combustibles, en cantidades, porque estamos hablando de lo que decíamos, que con los primeros procesos de refinación se obtenía muy poco, y solamente de ciertas variedades de petróleo. O sea, porque no todo el petróleo es igual, eso sí lo tienen que ver. Y bueno, se empezaron a crear mejores procesos de refinación, mejores tratamientos, Y más accesibles también, supongo. Exactamente, o sea, que lo que buscaban era obtener más gasolina, mejor gasolina. Aquí un tema que vemos muy, muy fuerte es que desde los inicios del uso de la gasolina como combustible en automóviles, el problema era ese de la detonación. Se comenzaron a probar varios aditivos, se puede decir aditivos, tratamientos, mezclas, que reducían esta Volatilidad. sí, esta volatilidad, que le daban un poquito más de capacidad a la gasolina para que no detonara. De hecho, eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el concepto del octanaje. Estamos hablando de que una gasolina de 1920, de 1925, era una gasolina más o menos de 60, 70 octanos. Tal vez menos. Nada más y esto lo vamos a ampliar más adelante, pero para una referencia, la gasolina Pemex Premium es de 95 octanos. Bueno, realmente, o sea, este desarrollo de la tecnología del automóvil, que en aquel entonces creció a pasos agigantados, o sea, fue lo que causó la demanda de, como decía antes, más y mejores combustibles. Pero bueno, amigos inyectados, esto fue la historia de la gasolina. Si tienen alguna duda sobre la historia de cómo se inició, déjanoslo en los comentarios. Vamos a continuar con este gran programa y vamos con un ¿sabías qué? ¿Sabías que? En México se llegó a vender gasolina de 100 octanos. Después de la expropiación de la industria petrolera, la nueva compañía paraestatal Petróleos Mexicanos se dedicó a lanzar una línea completa de gasolinas producidas nacionalmente, bajo el nombre Mexolina. La primera gasolina totalmente mexicana se llamó Mexolina, que fue lanzada en el año de 1940. Posteriormente se agregó una gasolina aditivada llamada Supermexolina, que tenía algo así como 87 octanos. A finales de los años 50, y visto la demanda de motores más potentes y que necesitaban un consumo más eficiente de gasolina, Pemex llevó al límite la tecnología en combustibles y lanzó Pemex 100, que era una gasolina de 100 octanos y que perfectamente podía ser utilizada en vehículos de alto desempeño. Posteriormente, cuando llegaron las regulaciones contra el uso de plomo en las gasolinas, se sustituyó la gama de gasolinas ofertadas nacionalmente por dos compuestos totalmente nuevos, tan nuevos que lo llevaban en el nombre.
En 1973 se lanzaron Pemex Nova de 82 octanos y Pemex Extra de 87 octanos. Estas gasolinas tuvieron una constante evolución durante la siguiente década, incorporando nuevas tecnologías que sustituyeron al uso del plomo. En 1990 llega la gasolina Magna Sin, que se comercializaba como la primera gasolina mexicana totalmente libre de plomo. Algunos años más tarde se lanzó Pemex Premium, que era una gasolina de alto desempeño de 95 octanos, que también se beneficiaba de no tener plomo. Durante los últimos 80 años se ha experimentado una constante evolución en los combustibles, que ha culminado con el ingreso de nuevas marcas al mercado mexicano. Sigue en 4 llantas. Y bueno, amigos enllantados, después de haber escuchado esta plática, pues vamos a pasar a un tema que reviste gran interés y que sobre todo ha sido un tema de conversación durante mucho tiempo, ¿no? Y más para la gente que yo creo que tuvo la oportunidad o bien vivió en esas épocas donde se vendía la gasolina y donde Pemex la remarcaba como gasolina sin plomo o con plomo. Exactamente, porque a esa parte vamos. La gasolina con plomo. Primero que nada, ¿ustedes cómo piensan que se le puede poner plomo a una gasolina? No manches, yo me imagino Mira, el pedazo yo me de imagino, plomo. perdón, antes de que se me vaya la onda, yo me imagino un pinche norteño diciendo que no, unos pinches balazos a la verga. Saludos a nuestros amigos del norte. Si quieren alguien, dispárele aquí este desgraciado. No, o sea, yo me lo imaginaba así como que la barra de plomo y como que agarras un rallador de queso y se lo echabas en la gasolina, güey. Bueno, pues algo así. El chiste es que, como decíamos hace ratito en el otro segmento, cuando se comienzan a experimentar con toda esa clase de aditivos para las gasolinas, pues se experimentó de todo. Se experimentó con naftalina, de las famosas bolitas que los vamos a ver en otro programa, de mitos y realidades, podemos hablar de esa parte. Naftalina, alcohol, agua con algunos compuestos orgánicos, otros derivados del petróleo, benceno, no sé. Hubo un ingeniero de General Motors que se llamó... déjenme lo saco. Se llamó Thomas Midgley. Perdón, creo que lo pronuncié mal, pero más o menos así. Bueno. Así se escribe. Igual ahorita le van a poner el... Yo hubiera dicho Tom de General Motors. Le vamos a poner ahorita el nombre ahí en el video. El Tommy de General Motors. El Tomás, pues. Bueno, pues resulta que este señor era parte de la división de desarrollo. Cuando estuvieron investigando cuáles eran pues ahora sí que los mejores aditivos para los combustibles, él descubrió una mezcla entre lo que era, o sea, unos hidrocarburos y lo que eran sales de plomo con otras cosas. Y así desarrollaron un compuesto que se llamaba tetretilo de plomo, que era pues básicamente como una especie de alcohol color gris oscuro, muy aromático toda esa parte, que cuando se lo agregaban a las gasolinas les daba muchísimo más poder, que resistían muchísimo a la detonación y que aparentemente no daban un residuo dañino o no dejaban residuos dentro del motor. Sí, porque creo que en aquella época todavía no existía tanto de la ecología o no estaban tan fuertes las regulaciones de emisiones. Así es que en aquellos años no había tantos vehículos como los hay ahorita, como para que de verdad afectara tanto como afecta en nuestras épocas. Bueno, aparte otra cosa, le estás metiendo un metal al motor, o sea, un metal blando. ¿Qué lógica te puede dar? Que lo estás revistiendo, lo estás reforzando, ¿no? Claro. Y pues bueno, pues resulta que a pesar de que había mejores alternativas para aditivar una gasolina y que tuviera mejor poder antidetonante, pues resulta que el tetretilo de plomo, era más barato de producir. Esa era la razón por la que lo utilizaron. Y la otra, porque General Motors era socio constituyente de la compañía que lo fabricaba.
Ah, mira qué vivos, O muchachitos. sea, por los dos lados chingaban a la gente. Exactamente, o sea, al final de cuentas, esta compañía que eventualmente se llegó a llamar The Ethyl Corporation, era una fusión de activos entre General Motors, DuPont y lo que en aquel entonces se llamaba Standard Oil Company. Ahorita que lo que es creo que era Móvil, es lo que ahorita es Móvil. Ah, móvil. Ah. Entonces, bueno, Contaminando a la gente desde aquellas épocas. siguen vendiendo gasolina, entonces, ¿qué importa? Saludo para nuestros amigos de Móvil. Bueno, Si nos quieren patrocinar la gasolina, pues ya no la pelamos, perfecto. pero bueno, el chiste es que, bueno, se comenzó a usar masivamente este compuesto, a pesar de que incluso las fábricas que lo elaboraban tenían constantes problemas porque sus trabajadores constantemente sufrían de envenenamiento de plomo. O sea, ustedes, bueno, quien haya tenido la desgracia de toparse con una condición así, sabemos que el envenenamiento de plomo es, bueno, es una cosa bien horrenda. Es lo peor, ¿no? Porque yo también vi hace poco una noticia de que había juguetes que tenían plomo. Y eran juguetes para niños chiquitos. Entonces imagínate que ellos se lo metían a la boca, que no sé, ¿no? Pues principalmente eso, que se lo metían a la boca. Ya ves que los bebés y niños chicos, Ajá. principalmente, tienden a meterse los juguetes y Todo cualquier lo- cosa que ven en la casa tirado, Sí. van a ver qué sabe. Entonces, muchos niños tuvieron problemas también por eso. Y fíjate, se supone que le echaban la culpa a la pintura del juguete, la que le estaba haciendo daño al niño. Y ya era Ujú. una pintura ya vertida, ya seca, se puede decir, Ujú. y aún así hacía daño. O sea, el plomo es altamente dañino. Sí, obviamente, o sea, en contacto con el organismo, el plomo es veneno. Así es, aparte de que algo que creo que cabe mucho a destacar es que cuando la gente ve en la etiqueta roja de la gasolina de Pemex, por ejemplo, que dice sin plomo, piensan que el que no tenga plomo es mejor para su coche y que por eso es más cara. Sí, que lo único que benefician es al motor, ¿no? Pero es algo completamente distinto. ¿No es así, mi RJ? Sí, o sea, al final de cuentas, bueno, y esto vamos aquí. Vamos a hablar de 50 años más o menos. O sea, la gasolina con plomo era el estándar mundial. Una de las propiedades que le daba este compuesto a las gasolinas es que las hacía ahora sí que les elevaba mucho el octanaje. Incluso, y eso lo escuchamos ahorita en el ¿Sabías que? Había gasolinas de 100 octanos disponibles comercialmente. Algo que en nuestros días es imposible. Sí, es algo que no ves. Exactamente. Bueno, pues resulta que ya cuando se llega a la época de los 70, que se empieza a fijar uno más en la cuestión ambiental, en que nos estamos acabando al planeta, Llegaron los hippies. que el agujero de la capa de ozono, bueno, pues entonces se comenzaron a hacer toda esta clase de estudios en las grandes ciudades sobre pues, lo que eran las incidencias de los vehículos automotores en el ambiente. Particularmente en lo que era el área de Manhattan, Nueva York, se descubrió que incluso los animales en el zoológico de Central Park tenían envenenamiento de plomo. O sea, tenían problema también. Así es, o sea, muchos animales estaban muriendo o tenían fuertes enfermedades derivadas de un envenenamiento de plomo, pero todos decían, ¿de dónde sale el plomo? Pues, bueno, se comenzó a estudiar calidad del aire, depósitos, bueno, se descubrió que el plomo estaba en el aire. ¿Y por qué el plomo estaba en el aire? Por la gasolina. Qué feo, ¿no? O sea, este metal tan pesado y tan, como tú lo dijiste, tan venenoso, está en el aire y ni siquiera ellos se daban cuenta. Ya imagino, si por cierto es una locura esas ciudades, ya imagino ahorita, bueno, en esa época, también lo que era el movimiento que tenía. Y claro, o sea, qué bueno que se dieron cuenta, digámoslo así, a tiempo. Y pues bueno, basados en estas observaciones y todo eso, pues se encendían los focos rojos inmediatamente, se puede decir. Entonces comenzaron otra vez a experimentar con aditivos de gasolina que le podían dar. Básicamente de un
vamos a hablar de mediados de los años 80 del siglo XX, se proscribió totalmente el uso de gasolinas con plomo. Actualmente ya se le agregan otro tipo de aditivos, algunos de nombre impronunciable, pero que básicamente son alcoholes u otra clase de hidrocarburos, éter, por ejemplo. Que se supone que son menos venenosos, pero pues aún así están haciendo daño, ¿no? Pues al final de cuentas sí, pues es solvente, pero pues obviamente ya sin esta carga del plomo. Así es, de no ser dañinos, por decirlo de alguna manera, la misma refinería ya los incluiría, creo yo. Sí, aparte, pues ahora sí que de que te mates de inhalar humo a que te mates de inhalar plomo, pues bueno. Bueno, no sé cuál de las dos sea mejor, pero Te vas Creo a que morir. de las dos yo voy formas por te la vas a morir. tercera opción de no morir, ¿no? Pero O sea, pero al final de cuentas, de todos modos te vas a morir. Y si te vas a morir, mejor que no te duela. Exactamente. Pero así es, amigos enllantados, pues el programa 25 ha llegado a su fin. por La- desgracia, Así es, esta plática de la gasolina, de verdad tenemos un par de horas, programas más horas. pensados. y horas y horas y horas y horas. Ya tenemos uno en donde platicamos de las gasolinas más importantes o de las gasolinas que ya están en nuestro país, en México. Pero ahora quisimos hablar un poquito más de la historia de este gran compuesto, de este gran combustible. Así que síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook, síguenos en nuestro canal de YouTube. Dale suscríbete, no te duele, no te gastas nada, ¿no? Así es, también ya tenemos nuestra propia cuenta en Instagram. Búscanos, ahí de vez en cuando subimos una que otra imagen, Bueno, un algunas- estado algunas chingón para historias. que veas, bueno, sí, una historia básicamente, para que veas qué estamos haciendo y qué es lo que está por venir aquí en el canal de En Cuatro Llantas, para que no te lo pierdas. Ya sabes, todos los martes a partir de las 8 de la noche, a más tardar a las 10, porque el internet, pues la verdad, A veces nos falla. nos falla. A veces nos falla, correcto. O la luz, porque pinche clima aquí en nuestro Liondre está... Pinche Telmex. Pues sí, de hecho, Sí. sí, el clima pues, nos causa estragos a todos. De hecho, ustedes si me pueden escuchar el día de hoy estoy un poquito Pinche gangoso. Pero bueno, también Telmex tiene la culpa. Pero bueno. Y pues así como dicen, desgraciadamente el tiempo por hoy se nos ha terminado. Y pues ya nada más nos queda darle la recomendación de siempre, que es mantengan sus coches en el mejor estado posible. De hecho, afínenlos por favor. Eso tiene mucho que ver con que contaminen o no. Y con que gasten menos gasolina. Exacto. Recuerden eso cada que le llenen el tanque a su coche y vean que cada vez les gasta más. Así es, afínenlo, porque si ustedes están regalando 21 pesos por litro, bueno, vénganse, regálenselo. Nosotros podemos servir como buen fondo de donación. Exactamente. Nosotros nos lo podemos gastar en algo productivo. O Alcohol. no, pero si lo estás regalando, pues échalo para acá mejor. Aquí te lo aceptamos con gusto las donaciones que nos quieras hacer. En fin. Ya verás las fotos de las botellas que compramos con eso. Esas son otras clases de compuestos orgánicos. Pero bueno. En fin, pues ya nada más. Como decíamos, mantengan el coche en el mejor de los estados posibles. Recuerden que es una herramienta de trabajo o es un instrumento para diversión. Ustedes, O medio de o transporte. medio de transporte. Y tampoco olviden seguir En Cuatro Llantas. Así es. Y pues más que nada, manejen con cuidado. Respeten las señales de tránsito. No tomen y manejen. No usen el teléfono y manejen. Vayan seguros siempre, porque a donde van, siempre alguien los espera. Esto fue En Cuatro Llantas y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Date, yanque. Ya cállate, güey. Ese me quedó pegado en la pinche cabeza. ¿Y la canción? También.